Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy es día miércoles 17 de mayo del 2023. Vamos a leer las lecturas del día de hoy. Tenemos la primera lectura, es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 del 15 y 16 y capítulo 22 del 18 en adelante, 22 al 18. Bueno, en aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo ustedes son en extremos religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba a Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan, capítulo 16, del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada de los libros de los Hechos de los Apóstoles, escrita por Lucas, el que también escribió el Evangelio de Lucas. Ese era un señor griego, era médico, tomó toda la información de la Madre de Jesucristo, de María, también de Pedro apóstol, de Pablo, el apóstol ungido, y también de Marcos y de Bernabé y de algunos otros de los discípulos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el 15 y el 16, y del 22, ¿verdad? Y hasta el capítulo 18, versículo 1. ¿Qué nos dice aquí? Fíjense toda la información que nos está proporcionando esta lectura, lo que está haciendo Pablo en la predicación. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? También predicar, hermanos. Ese es nuestro trabajo, llevar el conocimiento a los demás, a la gente que desconoce la palabra de Dios, y darle plenitud. Pero fíjense, muchas cosas que aquí están diciendo que hoy en día se hacen equivocadamente.
Estamos actuando de una manera equívoca, hermanos. Nuestra propia iglesia, nuestra propia institución está equivocada en muchas cosas que aquí Pablo está mencionando. Las vamos a ir viendo punto por punto. Dice que en aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, acuérdense que ya les decían cristianos desde que andaban en Antioquía, les ayudaron a escapar a Pablo de Berea y lo llevan hasta Atenas. Pablo los envió de regreso, pero diciéndoles que quería que estuviera Silas y Timoteo a reunirse con él. Que quería Pablo estar con Silas y Timoteo, dos de sus seguidores, dos de los convertidos ya a la doctrina cristiana. Dice que un día cuando estaban en Atenas, Pablo se sintió muy indignado porque se daba cuenta que la ciudad estaba llena de ídolos. Y entonces se presentó en el Areópago y les dice: atenienses, veo que ustedes son muy religiosos. Pues sí, acuérdense que eran muy idólatras, sí, tenían muchos ídolos, tanto los griegos como los romanos y como muchas otras regiones tenían muchos dioses, monumentos. Pues no estamos muy lejos. Nosotros aquí tenemos muchos monumentos, que ya tenemos a la imagen de San Charbel, que ya tenemos la imagen de Judas Tadeo, que ya tenemos la imagen de Juan Diego, que ya tenemos la imagen de San Pedro Nolasco, que ya tenemos de San Ramón Nonato, que ya tenemos la de San Juan Bosco, no, y el ángel San Miguel Arcángel, y que el ángel San Gabriel, y que el ángel San Rafael, y todas las apariciones de la Virgen, de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que se ha aparecido en diferentes países, con diferentes vestimentas. También nosotros tenemos muchos ídolos, muchos monumentos. Pues estamos equivocados. Dice aquí, dice aquí he encontrado un altar, dice, recorrí toda la ciudad y en sus monumentos encontré un altar que decía al Dios desconocido. Así decía un título, ¿no? Dice, pues yo les voy a decir quién es ese Dios desconocido que ustedes están aquí, ¿verdad? Anunciando. Dice, el que hizo el mundo, ese es el Dios desconocido. El que hizo el cielo y la tierra, ¿sí? Muy claramente dice Pablo aquí, dice, no habita en templos hechos por hombres. Dios no habita en templos hechos por hombres. No, hermanos. Dios está con nosotros en nuestro interior, en nuestra vida. Somos nosotros templos vivos del Espíritu Santo, hermanos. Ustedes van al templo, sí, pero no es que ahí no esté Dios. Dios está con nosotros, dentro de nosotros. Van al templo, a un lugar para reconciliarse, para arrepentirse, para hacer oración, para pedirle al Señor perdón o pedirle una gracia. Pero cosas espirituales, no cosas materiales. Porque nos vamos al templo y pedimos que nos dé trabajo, que nos dé dinero, que nos dé salud, que nos dé... No, hermanos, no. Tenemos que darle gracias a Dios, pedirle al Señor que nos dé fuerza para cumplir con el trabajo que nos corresponde con los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Y a veces nos equivocamos, vamos y rezamos el rosario, los que son católicos, van y rezan, o oran las horas litúrgicas, la gente ya más preparada, pero no van y hacen esto de una manera plena, sino que siempre le andan pidiendo a nuestro Padre Dios cosas materiales, cosas mundanas y terrenales, ¿sí? Muy chistoso, ¿no? Anteriormente las mujeres decían, voy a poner de cabeza a San Antonio para que me mande a un novio, a un marido. O sea, qué cosas, ¿no? ¿Sí? Bueno, les digo esto para que lo vayan tomando ustedes en cuenta, que el que hace milagros es Dios. Y muy claramente aquí dice, no, Dios no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, no. El Señor no necesita de nosotros nada de nosotros, hermanos. Ay, es que yo doy limosna. No, pues la limosna se la gastan los padrecitos. Es que yo pago el diezmo. Pues sí, el diezmo se lo gastan los padrecitos. ¿En qué? No les voy a explicar en qué. Que manutención o para mantenimiento de ciertos lugares. Exacto, sí. Pero Dios no necesita de eso. A Dios no le interesa el dinero. A Dios no le interesa que tú vayas y le regales a la iglesia artículos de cualquier especie, no. Anteriormente la iglesia recibía, hace 100 años, por decir un poco de tiempo, y llegaba la gente y les regalaba que animales, que una gallina, que un guajolote, que un borrego, que una cabra, ¿sí? Y le regalaban que un costal de maíz, que un costal de lentejas, de frijol, ¿no?
para que los padres tuvieran que comer, los sacerdotes, ¿no? Pero ellos estaban haciendo, la gente estaba haciendo un bien a la gente, a los sacerdotes, porque como no trabajan, para que tuvieran cómo mantenerse. Pero a Dios eso no le sirve de nada, ¿eh? Si tú crees que porque estás dando dinero ya te estás salvando, no, hermano, a Dios no le interesa el dinero, no le interesa las cosas que tú le regales al Padrecito, al que sí le conviene es al Padrecito. Entonces tú estás haciendo una obra de caridad con los padrecitos y eso te lo va a tomar Dios en cuenta. Exactamente. Pero a Dios no le interesa, por eso aquí dice que ni es servido por mano de hombres Dios, como si necesitara algo o de alguien. Pues no, Dios no necesita de nosotros, hermanos, nosotros necesitamos de Dios, Él no necesita de nosotros. Dice aquí muy claramente Pablo, porque Él es el que da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. Te ha dado a ti casa, vestido, sustento, te ha dado trabajo, te ha dado salud, te ha dado felicidad, te ha dado una familia. Pero somos muy exigentes y siempre queremos más en las cosas mundanas y terrenales. Ojalá y tú le pidieras más y más al Señor dones del Espíritu Santo para que los pusieras a trabajar en bien de los demás. Pero eso no le pides a Dios. Tú le pides trabajo a Dios, encontrar un trabajo para ganar dinero. Pero no le pides a Dios trabajo para encontrar al prójimo, para ayudar al prójimo y darle casa, vestido y sustento. Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle casa al peregrino, ¿sí? Darle un buen consejo al quien lo necesita, orientar al que no sabe, enseñarle la palabra de Dios al ignorante. Eso no le pides a Dios. Tú le pides trabajo para ganar dinero, para tener cosas materiales. O le pides salud para poder trabajar y poder tener dinero, para poder darle satisfacción a tus 5 sentidos. Pero no le pides cosas espirituales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y bueno, dice aquí, de un solo hombre sacó todo, ¿sí? El género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de la historia, estableció los libros. Todo lo hizo Dios, ¿sí? Toda la naturaleza, el universo, la tierra, la flora y la fauna. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, ¿sí? Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos vamos de Dios, nos apartamos de Él. Pues en realidad no está lejos de nosotros, pues no. Hoy en día está con nosotros, dentro de nuestro cuerpo. Vive dentro de nosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la fiesta esa que le decimos Pentecostés, Pente 50 costés cosechas. Y llegó para toda la humanidad, para todos los futuros humanos que hay en esta humanidad, sea de una forma sacramental o no, tú ya tienes al Espíritu Santo. Que no lo conoces es un problema, que no trabajas con el Espíritu Santo es otro problema, que no pones en práctica los dones que tienes del Espíritu Santo es otro problema. ¿Cuáles son los dones? Pues los dones son las habilidades que tienes, las capacidades que tienes y que tienes que ponerlas al servicio de los demás. Y siempre les he dicho, si eres un médico no le cobres caro, opera, haz una cirugía, cóbrale poco a esa persona o no le cobres porque vas a salvar una vida, pero te enriqueces con el dinero por medio de tu profesión siendo médico, y igual un abogado, igual un contador, igual un enfermero, igual cualquier oficio, un comerciante, un herrero, sí, un azulejero, un plomero, cualquiera, no sean avariciosos y le cobren mucho a las personas que no tienen, ayúdenlas. Y bueno, pues aquí dice que el Señor, Pablo dice, el Señor hizo todo, ¿sí? No está lejos de nosotros, pues no, está dentro de nosotros. Dice aquí, y por un ejemplo, como lo ha dicho uno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje, claro. Somos hijos de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Dios, sí, es Padre de todos, judíos y no judíos, o sea, israelitas y nosotros los paganos. Por lo tanto, si somos del linaje de Dios, no debemos de pensar que Dios es como una imagen de oro, pues no. ¿Cómo lo ponen a Dios? Con oro, con plata, con mármol, lo dibujan. En la Iglesia Católica, ¿qué hacemos? Ponemos a un viejito sentado a un personaje como la apariencia de nuestro Señor Jesucristo con barba y bigote y una cruz abrazándolo, ¿no? Y del lado izquierdo está nuestro Padre Dios, ¿no? Porque del lado derecho está Jesucristo sentado. Están sentados sobre el mundo, ¿no? Y dicen, así es Dios. Pues no, hermanos, nadie ha visto a Dios, nadie. Oye, es que Moisés lo vio, no es cierto. Él escuchó la voz de Dios y vio una luz muy grande, una llamarada muy grande, ¿sí? Pero no era Dios.
Nadie ha podido ver a Dios. Es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, es la divinidad de Dios. Pero Moisés no vio a Dios. Es que entonces bajó del monte Sinaí y su rostro resplandecía. Pues sí, pero no es que haya visto a Dios. Vio la luz de Dios, vio la divinidad de Dios, escuchó el sonido de Dios. Pero a Dios nadie lo ha visto, porque Dios es todopoderoso. Estos ojos que tenemos nosotros son incapaces de poder ver a Dios. Eso que quede claro para ustedes. Bueno, ¿y qué sigue diciendo aquí? No lo hagamos a Dios como si fuese de oro y de plata o de mármol, labrada artísticamente por los hombres, según su imaginación. ¿Se acuerdan de cómo pintó Leonardo da Vinci supuestamente la última cena o la institución eucarística de nuestro Señor Jesucristo, que le realizó el jueves en la noche o ya el viernes, en la noche del viernes para los judíos, pero para nosotros era la noche del jueves? Ahí lo sentó en una mesa, ¿no? Y después dice, no, a un lado, del lado derecho estaba María Magdalena. Ay, por favor. Aquí como lo dice, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Pues era la imaginación de Leonardo da Vinci. Muy sabio, muy capaz. La verdad, mis respetos con Leonardo da Vinci. Pero no, nada que ver, ¿eh? O sea, lo que pintó una simple y llana pintura X. Muy bonita. Pero, y que según Leonardo da Vinci tenía muchos códigos, muchos secretos, mucho misterio dentro de sus pinturas. Pues a lo mejor sí. Pero en cuestión de la palabra de Dios, no, estaba muy verde el Señor. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados. Pues no, porque era gente ignorante. Dice, pues si no me conocen, ¿cómo les voy a exigir a ellos, a los ignorantes, ¿no? Pero ahora quiere que todos los hombres se conviertan. Eso es lo que quiere nuestro Padre Dios, y que lo conozcamos, lo amemos y lo sirvamos. ¿Sí? Porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia. Un día va a juzgar a todos. Universo, no nada más la Tierra, a todos los planetas, todos los universos, todas las existencias. Sí, hermanos, hoy en día pues ya debes de saber, ya la verdad es que sería tonto decirte que no hay otra vida en otros lugares. Hay vida de diferentes a nosotros, hay existencia de seres a lo mejor más inteligentes que nosotros, o a lo mejor menos inteligentes que nosotros, ¿sí? O están aquí con nosotros, nos han estado visitando, sí, y también son creación de Dios. Sí, hermano. Nosotros, afortunadamente, no somos ángeles, somos hijos de Dios. A esas otras creaciones no sé cómo les diga a Dios, si son sus sobrinos, sus nietos, sus primos, sus tíos, sus compadres, no sé. Nosotros somos sus hijos de Dios, somos hijos de Dios. No somos ángeles, esos son ángeles, los ángeles están hechos por Dios para su servicio. Nosotros no, fíjense, todos somos todavía más que los ángeles de Dios. Y no lo queremos aceptar. Nos dedicamos a la maldad, nos dedicamos a la distorsión, nos dedicamos al pecado. Espero que esto que te estoy explicando lo captes, hermano. Sí, para que te vayas labrando tú una personalidad plena, ¿eh? Bueno, repito, Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todo se convierta, porque tiene determinado un día en la cual va a juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo entre los muertos. ¿Quién resucitó a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Padre Dios. Sí, porque Jesucristo cuando estuvo aquí era el Hijo de Dios, no era Dios Hijo, era el Hijo de Dios. Se fue de aquí y resucitó, ya era Dios Hijo. ¿Sí? Y resucitó en cuerpo y alma, Su organismo volvió a trabajar, sí, su estómago, sus pulmones, su riñón, su hígado, todo su cuerpo empezó a funcionar otra vez, hasta comía. Eso así lo dicen las escrituras. Y así dice que vamos a resucitar nosotros. ¿Cómo? No lo sé, hermanos, no lo sé. Es el poder de Dios. Ya sabremos, ¿no? Espero que tú te intereses a Dios, lo conozcas, lo ames y lo sirvas, y te puedas salvar. Nos podamos salvar y nos veremos las caras. Ahorita no te veo, no sé quién eres. Tú ves mi cara en la grabación que tengo yo aquí, pero yo no te conozco. Pero si estamos con el Señor, algún día nos vamos a unir con Él. Primeramente Dios, estemos con Él siempre. Esa es nuestra gran satisfacción. Pero primero vamos a ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, hermano. Porque sí, es muy bonito conocer a Dios y amarlo, pero si no lo sirves, pues oye, ¿de qué te sirve? Pues no, eso no funciona así, Bueno, dice aquí,
y ha dado a todos la prueba de esto resucitando entre los muertos. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? Al tercer día. Días de luz, no días de 24 horas. Acuérdense que nada más estuvo nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro 36 horas. Un sepulcro que era de su tío abuelo, José de Arimatea. Ni lo ensució, ni lo manchó de sangre. ¿Sí? Bueno, al oír hablar de la resurrección de los muertos, dice aquí que Pablo, que muchos se burlaron. ¿Sí? Y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró, sin embargo algunos se adhieron a él. Pues sí, muchos empezaron a creer en Cristo, en la palabra que llevaba Pablo, siendo que Pablo ni conoció a nuestro Señor Jesucristo. Jesús se le reveló y lo dejó ciego 3 días. Y le dijo, oye, ¿por qué andas persiguiéndome? Si estás persiguiendo a los cristianos para meterlos a la cárcel, me estás persiguiendo a mí. Y ya Pablo se convirtió, se dio cuenta de que nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, le estaban hablando. Y entonces aquí, pues él se estaba dando cuenta que era muy importante predicar la palabra de Cristo, la resurrección principalmente. Recuerda que Pablo pues tenía que predicar lo que él sabía. ¿Qué era lo que sabía? Pues que Jesucristo había sido asesinado en la cruz. ¿Sí? Y que Jesucristo había resucitado al tercer día. Y que Jesucristo había aparecido 40 días y 40 noches a los discípulos. Y después había ido al cielo en la ascensión. Nada que se lo llevaron los ovnis, no, los extraterrestres, no, cálmate, tranquilo. Y que después, 10 días después de su ascensión, vino el Espíritu Santo a toda la humanidad. Eso era lo que principalmente predicaba Pablo, porque eso sí lo pudo él conocer por medio del Pedro, por medio de los discípulos, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero él evangelizaba de una manera judaica, pues era judío, y tenía conocimiento de las Santas Escrituras, del Antiguo Testamento. Entonces Pablo se retiró y sin embargo algunos se fueron con él y creyeron. Entre ellos se encontraba un señor que se llamaba Donicio, ¿sí? Se dice que él era aeropagita. Y también una mujer que se llamaba Damaris. Y algunos otros, que no menciona los nombres, nada más menciona estos dos, Dionisio y Damaris. Después de esto, Pablo salió a Atenas y se fue a Corinto. Seguía predicando Pablo. Hermanos, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, estar predicando. No esperen que nuestros presbíteros, nuestros sacerdotes en la iglesia católica se pongan a predicar. Ellos predican adentro de sus jaulas, dentro de sus cajas de zapato, dentro de sus cloacas, ahí en sus parroquias, en sus iglesias, en sus capillas, en sus iglesitas, ¿verdad? Y están esperando que llegue la clientela, ¿va? Y llega uno y les dan a uno, porque todo te cobran las misas, te cobran los sacramentos, te vas a bautizar, te cobran, te vas a confirmar, te cobran, te vas a hacer la primera comunión, te cobran, vas a hacer unos 15 años que no es un sacramento, te cobran, vas a hacer una presentación de 3 años a tu hijo, te cobran, que tampoco es sacramento, te vas a casar, te cobran, quieres una misa de acción de gracias a Dios, te cobran, quieres una misa de acción de gracias por un difunto, te cobran, ¿sí? ¿Quieres una bendición? Te cobran. ¿Quieres bendecir tu casa? Te cobran. ¿Quieres bendecir tu coche? Te cobran. ¿Sí? Y en la misa te pasan la charola, pues para que le caigas con una lana. Pues sí, hermanos, porque ellos no trabajan. ¿Y de qué van a vivir? Pues de las limosnas que nosotros les damos nosotros. Sí, vulgarmente se les dice que son unos limosneros. No, son presbíteros, son sacerdotes, son discípulos. ¿Sí? Son personajes que Dios ha puesto para que nos evangelicen, nos pastoreen y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacen es su problema, ¿eh? Ahí sí yo no me meto. Si lo están haciendo, que a todo dar. Y desde aquí le mando un saludo al padre José de Jesús Aguilar Valdés, que fue operado de la próstata hace unos días, el día 14 de mayo, y parece que todo salió muy bien. Le mandamos un saludo. Es uno de los sacerdotes que, miren, pues está trabajando, está evangelizando, hasta pasa su misa por internet, ¿no? Entonces, hermanos, hay gente que sí está haciendo bien las cosas. Tenemos ahí al padre Pistolas, ¿verdad? Muy con su pistola, pero está predicando. Tenemos a otro padre que tiene unos problemas grandísimos con la Iglesia Católica, que es el padre Adam Cota. Tenemos otro padre, el padre Sergio Quintero de Colombia, y algunos otros, el padre José Arturo López Cornejo, también están predicando, están llevando a cabo la acción de la prédica de la doctrina. Pero hay muchos que se están encerrados y no salen a predicar. Bueno, pues ya cada quien
su mecate, ¿no? Que se cuelgue de su mecate cada quien. Van a ser juzgados por lo que a ti te corresponde es tú también predicar y llevar la palabra a los demás, a tu casa, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus primos, a tus compadres. Ese es en donde estés, que estás en una fiesta, pues ahí comportarte según la palabra de Dios, que estás en un auditorio, pues ahí, que estás en un concierto viendo a Luis Miguel, pues ahí también hay que predicar la palabra de Dios según tu comportamiento, no drogarte, no fumar, no tomar, no gritar groserías, no levantar falsos testimonios, ¿sí? O sea, muchas cosas, hermano, estés en donde estés. Pues aquí lo dice, ¿eh? Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Bueno, hermanos, vamos a leer el Evangelio de Juan 16, del 12 al 15, que dice que en aquel tiempo Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuántos discípulos son? ¿Cuántos dijimos? ¿Sí? 12, ¿verdad? Bueno. Dice, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pues no. ¿Cómo van a comprender los apóstoles las cosas si no tenían el Espíritu Santo todavía? Jesucristo les daba el poder del Espíritu Santo, pero no lo tenían plenamente porque el Espíritu Santo llegó después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y muy claramente lo dijo, yo me tengo que ir para que mi Padre Dios les mande el Paráclito. O sea, así se le dice al Espíritu Santo, ¿eh? Paráclito. Es necesario que yo me vaya, dijo Jesucristo. Entonces tenía que ir para que pues pudieran entonces tener el Espíritu Santo y pudieran trabajar con el Espíritu Santo y pudieran ellos entonces llevar a cabo el trabajo que el Señor les había dispuesto a todos ellos, a todos los discípulos, porque cada uno de los discípulos tenía un fin, un objetivo, no era el mismo para todos, ¿eh? Todos tenían un objetivo. Bueno, entonces, pues aquí les dice, hay cosas que no van a comprender, pero ya después las van a comprender cuando tengan el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que nosotros ahorita aquí estamos entendiendo porque somos muy inteligentes? ¿Somos muy doctos? ¿Hemos estudiado mucho? No, hermano. Estamos entendiendo porque tenemos al Espíritu Santo. Pero bueno, todos lo tenemos, ¿sí? Y bueno, pues, qué bueno. Anteriormente, pues, los apóstoles, ¿se acuerdan que una vez Pedro, cuando iban a regresar a Jerusalén, le dice a Jesús, ¿cómo vamos a regresar, maestro, a Jerusalén? La última vez nos iban a apedrear, nos iban a matar a pedradas. No entendía Pedro. Jesús ya les había dicho, yo tengo que regresar a Jerusalén, ahí me van a prender, me van a maltratar, me van a cachetear, me van a jalar de la barba, ¿sí? Me van a latigar, me van a crucificar, me voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Los apóstoles no entendían nada. ¿Se acuerdan cuando le lavó los pies a los discípulos? Que le dijo, Pedro, no, tú no me vas a lavar los pies. ¿Cómo vas a lavar tú, que eres mi maestro, me vas a lavar los pies? No. Y le dijo Jesucristo, si no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. Y le dijo Pedro, entonces no me lave los pies nada más, báñame todo, para tener mucho aparte contigo. Le dijo, mira, el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. O sea, arrepentirse de dónde anda caminando, en qué lugares anda, en qué situaciones anda, en qué problemas anda. Nada más se debe de curar de eso. ¿Sí? Entonces no entendía Pedro. Le dijo, yo voy a uno y no van a ustedes por... Yo te voy a seguir a donde tú vayas, dijo Pedro. Sí, ahorita sí me dices eso. ¿Sí? Pero me vas a negar 3 veces, Pedro. No, yo cómo te voy a negar si tú eres el efectivo, el maestro. ¿Sí? No, hoy en día en las escuelas, no, ya parece que van a tener el respeto al maestro, no, lo patean al maestro, lo escupen al maestro, le dicen de groserías al maestro, y todavía van los papás y le dicen al maestro, óigame, ¿qué le pasa? ¿Por qué regañó a mi hijo? ¿Por qué le levantó la voz a mi hijo? ¿Eh? ¿Por qué lo reprobó a mi hijo? Que no haya venido, no es para que lo repruebe. Que no haya estudiado, no es para que lo repruebe. Que porque no le contestó el examen, no es para que lo repruebe. Que porque no tiene nada en el cuaderno no es porque lo repruebe. ¿Por qué lo reprobó, maestro? Pues no hace nada, señor. Pues porque tiene la culpa. Usted no sabe enseñar. Yo no sé cómo le dieron a usted el título de maestro. Si fuera maestro, mi hijo aprendería. Pero nos damos cuenta que usted es muy menso. No, y hasta demandan a los maestros. Y pobres maestros, a veces hasta pierden el trabajo. Pobres maestros, a veces hasta los quitan de esa escuela. Porque los papás dicen que sus hijos son de lo mejor. Ay, no. Bueno, ese es otro tipo de situaciones, pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Que el maestro, ¿sí?
que es Jesucristo, muy claramente les dice a los discípulos, ustedes ahorita no entienden nada, porque no tienen al Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Pues es, por eso le digo, hermano, ¿tú crees que tú estás entendiendo esto porque eres muy capaz? No, hermano, es porque el Espíritu Santo te está ahorita abriendo el entendimiento, el conocimiento, ¿sí? Bueno, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. El Espíritu Santo te va a decir todo lo que puede pasar en un futuro corto, en un futuro largo, cómo te debes de comportar, qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Por eso decimos en la oración del Espíritu Santo, a ver, la voy a pronunciar, miren, decimos, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar, cuándo debo de callar, cómo debo actuar, qué tengo que hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas, o sea, de la gente, y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, sí, que nos ponga un foco, ¿ah? Ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad, que nos dé fuerzas para hacer las cosas con voluntad. Pues es lo que le pedimos al Espíritu Santo. Perdón que lo diga de una manera tan golpeada, pero es que a veces hasta yo me enojo, ¿no? Sí, ¿no? Porque es que no puede ser posible que en la actualidad la gente no entienda que vivimos la época del Espíritu Santo. Es la era del Espíritu... Ay, como... New Age. Ay, la New Age, ¿sí? La era de los darketos, ¿no? Ay, no. La era de los punk. Ay, ahora la era de los fifis y de los chairos, según nuestro presidente. Estamos en la Ciudad de México, estamos aquí en México, en Estados Unidos mexicanos. Tenemos un presidente que a los que tienen estudios y tienen dinero les dice fifis, o los fifis. Y a los que son pobres, o sea, jodidos, como él dice, a los que no tienen dinero, los que no tienen trabajo, les dice chairos. No, no es la época de eso. Estamos en la época del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde que llegó al mundo, al planeta. Cuando llegó en Pentecostés, ¿sí? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces estamos viviendo, ¿sí?, la era del Espíritu Santo. Era el año 33. Estamos viviendo ahorita en el año 2023. O sea que llevamos, ¿cuántos años? 1990 años con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿O no? O ya me parezco al Víctor, que no sabe hacer cuentas, ¿verdad? Un fulano artista que sale ahí conduciendo un programa, ¿no? Sí. Imagínense cuántos miles de años ya llevamos. 1990 años con el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿qué has hecho con el Espíritu Santo, hermano? ¿Has hecho algo? ¡Qué bien! ¿Haces tu obra de caridad todos los días? Ah, sí, porque todos los días hay que hacer una obra de caridad. Y si es posible que no se dé cuenta nadie, que lo hagas escondidas. Pues hacemos escondidas nuestros pecados, que no hagamos una obra de caridad escondidas. Oigan, más no inventes, o sea, de plano, Digo, discúlpame que estoy hablando así como enojado. Pero no, no estoy enojado. Lo que pasa es que estoy haciéndole así, pues, para que agarres la onda, ¿no? Este viejo ya se enojó, ¿no? Ahora sí, ya nada más falta que nos golpee. No, hermano, acuérdate que un actor no miente, actúa. Es una de mis frases. Es decir, ¿y a mí qué me importa tu frase? Avienta, avienta, eso no es importante. Lo importante es lo que está diciendo aquí. Dice que el Espíritu Santo los va a guiar con la verdad plena. Porque no hablará por su propia cuenta, sino dirá lo que haya oído y les anunciará cosas que van a suceder. Dice aquí Jesús, Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo, dice Jesucristo. Por eso cuando Felipe le preguntó a uno de los apóstoles, Maestro, muéstranos al Padre, le dijo Jesús, ¿tanto tiempo has andado conmigo, Felipe? ¿Tanto tiempo? Ay, poquito, maestro. 3 años. 3 años. Una secundaria he andado contigo 3 años. Una preparatoria, 3 años, Señor. Una carrera corta, 3 años, Señor.
Pues sí, en 3 años. Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre, le dijo a Felipe. ¿No? Todo lo del Padre es de Jesucristo. Todo. Y nos lo viene a dar a nosotros. Nos lo viene a... ¿Cuál es qué es lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? A ver, ya lo he dicho, se los voy a volver a recordar. Se las voy a recordar, hermanos. Pongan atención. Sí, se las voy a recordar ahorita. Primero, la herencia del Espíritu Santo. Ya tenemos al Espíritu Santo. Si no se va nuestro Señor Jesucristo, no tuviéramos al Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Y por lo tanto tenemos dones, poderes divinos. Tenemos a Dios dentro de nosotros. Podemos hacer muchas cosas grandiosas. Jesús lo dijo. Si tuvieras fe, podrías mover una montaña. Sí, pudieras mover una montaña, pero no tienes fe, hermano. Porque la fe son obras, dice Santiago capítulo 2, una carta que tenemos ahí. Una fe sin obras es una fe muerta. Y dijo Jesucristo a uno, cuando le dijo, Maestro, déjame ir a enterrar a mi padre, ¿no? Que se acaba de morir. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú dedícate a la vida, y la vida es la palabra de Dios, es el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos dejó principalmente nuestro Señor Jesucristo, de herencia. Nos dejó un mandamiento ya para que no te preocupes. Ay, ¿cuántos mandamientos son? 10, el decálogo. Pero aparte hay como más de 600 mandamientos en la Sagrada Escritura. Sí, hermano, sí, pero Jesucristo dijo, en un mandamiento se encierran toda la ley de los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Pues el que está cerca de ti. Ese desgraciado, sí, ese hijo tuyo. Pues no le has enseñado que se porte bien. Lo apapachas, por eso es como es. ¿Qué otra cosa nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Nos enseñó a orar. No le pongan título a esa oración. Es la oración que le hacemos a nuestro Padre Dios. No tiene nombre, no tiene título. Ah, sí, porque todos le dicen, vamos a rezar el Padre Nuestro. Ay, hasta los padrecitos en la iglesia dicen eso. Ay, hijo. Ay, no, sí, de veras. Sí, para irles a dar unas coscorrones, ¿no? Y empezando desde el Padre Francisco, ¿no? Ah, no, mi respeto, no, el Padre Francisco, ¿no? Ah, tío, ya está viejito, está enfermo. Ya, pues, ¿para qué le damos un coscorrón? Ah, pero él sí le jala la mano a la chinita si le quieren jalar la mano, ¿verdad? No les da a besar el anillo, papá a la gente que lo visita, se ríe y hace bromas, ¿verdad? Pues debería mejor haber sido cómico, como yo les platico, ¿verdad? Pues sí, mejor debería ser payaso, como yo les he explicado, ¿ah? Debería haber sido como un polo, ¿sí? Bueno, es un comediante que ya se murió, ¿sí? Mexicano, ¿ah? ¿Qué otra cosa nos dejó nuestro Señor Jesucristo, aparte de enseñarnos a orar a nuestro Padre Dios? ¿Sí? Pues la doctrina, cómo debemos de comportar y cómo tenemos que resolver todos los problemas y asuntos, ¿sí? Así de sencillo y de fácil, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Pues algo muy importante, nos vino a salvar. No te estabas ahogando, ni te estabas quemando, ¿sí? Pepe el Toro es inocente. ¿Sí? ¿Ya vieron esa película de Pepe el Toro? ¿Sí? Que se está quemando su casa y se quema su hijo adentro y trata de irlo a salvar. No, hermano, nuestro Señor no vino a salvarnos de una quemazón, ni tampoco de que nos estábamos ahogando. Vino a salvarnos de nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. O esa es otra cosa que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo por nosotros. No nos vino a dejar fotos de Él, tampoco nos vino a dejar sus reliquias. Ahí les dejo la corona para que cuando pasen 1000 años las vayan a ver cuál era mi corona, que me dolió mucho cuando me la pusieron, miren, esa espina que está al lado derecho, la tercera, sí, la que está hacia abajo, esa es la que más se me encajó en el oído. No, hermanos, Jesucristo no le importa eso, de que vayas a ver dónde está la corona de espinas. Tampoco, miren, ahí les dejo mi cruz. No es Cruz Treviño de la Garza, no, esa película de Pedro Infante, no se llama cruz, es la cruz, la de madera. No, les dejo mi cruz para que se la cuelguen en el pescuezo. No, hermanos, no. Es que la encontró Santa Elena. Sí, ¿quién es esa señora? ¿Por qué le dicen santa? ¿Qué, a poco no cometió pecados? ¿La mamá de quién? De Constantino, ¿no? No, Jesucristo no nos vino a dejar esas cosas. Y que sus sandalias, y que sus calzones, o sea, su taparrabo, ¿no? Y que los clavos que ya los encontraron. Ay, no.
no, sí, porque estuvieron investigue y busque. ¿De qué nos sirve a nosotros eso? ¿De qué, hermanos? ¿De qué? ¿Tú necesitas eso verlo para creer en Cristo? ¿Para creer en Dios? ¿Tú necesitas eso? ¿De veras? Ponte a pensar. O nada más necesitas cerrar tus ojos y decirle al Señor, tengo al Espíritu Santo conmigo, ayúdame, Señor. Y te va a ayudar, la verdad. Eso te lo paso al costo. Es un secreto aquí entre nosotros. Tú habla al Espíritu Santo y vas a ver, híjole, de que te ayuda, carnalito. Yo tengo pruebas. Ahí te paso las respuestas. ¿Eh? Bueno, ya no sigo diciendo qué más nos dejó nuestro Señor Jesucristo, porque ya muchos de ustedes creo que ya se durmieron. A ver, ya despiértense, ya voy a acabar. Ándele, ya despiértense, ya voy a acabar. Sí, no, porque hay mucha gente que me dice, oiga, mire, yo no me puedo dormir, ¿y qué cree? Pongo sus lecturas que usted explica y me duermo en menos de 3 minutos. Ay, no, porque usted con su voz, la verdad, duerme. Sí, está bien, que sirva de algo aunque sea lo que les explico, para que se duerman insomnios. ¿Eh? Bueno, ¿qué sigue diciendo aquí? Y terminamos esta lectura, ¿sí? Dice muy claramente, Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo el que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. ¿Qué tomó nuestro Padre Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y nos lo dejó a nosotros. Esto es grandioso, hermanos. Es un regalo inmenso, inmenso. Y ojalá y tú no seas así. Inmenso, es algo grandioso, ¿sí? Que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Hagamos oración al Espíritu Santo, digámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé inteligencia, que nos dé entendimiento para acercarnos a Dios y ponernos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Somos pocos, hermanos, los que amamos al Espíritu Santo, somos pocos, de veras. Mucha gente se dedica a lo mundano, a lo terrenal, a lo cotidiano, y muchos otros más a la delincuencia. Esos están peor. Y otros más le andan pidiendo al demonio que los ayude. No, ya andan haciendo hasta agrupaciones, ¿no? Y reuniones satánicas. Ay, hermanos, ¿qué les puedo yo decir? Solamente que le pidan a Dios que se reconcilien, que lo conozcan, lo amen y lo sirvan. Y encomiéndense al Espíritu Santo. Yo pido por ustedes y ustedes pidan por mí. Que Dios los bendiga.